En la epístola de Santiago, capítulo 5, versículo 7, que dice: Pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Oremos. Padre Celestial, gracias porque podemos ir a tu palabra, ir a buscar el consejo tuyo en ella, y en donde podemos encontrar gratitud, Señor, y podemos encontrar esperanza también y sosiego para nuestra alma. Gracias porque tú nos das esa esperanza, porque tu palabra es viva, eficaz, y tu palabra es maravillosa, Señor, para nuestro espíritu. Gracias porque nos fortaleces a través de ella y llenas nuestra vida de esperanza, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, bien breve lo que quiero compartir con ustedes, nada más, ¿no es cierto? Estos versículos que son hermosos en realidad, especialmente cuando dice el Señor que miremos el labrador, el campesino, ese hombre que trabaja en el campo y que siembra con fe, ¿no es cierto? No refiriéndome a la fe de Dios, sino que con esperanza de que habrá lluvia y de que esa simiente que él sembró brotará, crecerá y finalmente dará el fruto esperado para poder subsistir, ¿no es cierto? Em, el Señor nos pone ese ejemplo, un ejemplo tan hermoso. Quienes eh, conocen el campo, ¿verdad? Pueden mirar solamente y se dan cuenta, ¿no es cierto?, de qué está hablando el Señor. Y no es necesario que seamos expertos campesinos para entender lo que dice el Señor. ¿Mm? Eh, por eso el Señor dice que debemos tener paciencia y que esta paciencia debe ser permanente y constante en nosotros, siempre, porque habla hasta la venida del Señor. Y quién sabe, ¿no es cierto?, si el Señor vendrá en nuestro tiempo o no. Los apóstoles partieron de esta tierra esperando la venida del Señor Jesucristo y no lo vieron. Nosotros no sabemos, ¿verdad? Nuestros padres, los padres de la fe, ¿no es cierto?, partieron de esta tierra pensando que el Señor vendría en su tiempo. Nosotros también, ¿no es cierto? Tal vez partiremos de esta tierra pensando que el Señor vendrá mientras estemos con vida, pero no lo sabemos. A lo mejor el Señor viene y tendremos el privilegio de estar vivos, ¿no es cierto?, en esta regeneración y transformación, ¿no es cierto?, de este cuerpo de carne en un cuerpo espiritual y recibir al Señor en los aires. No lo sabemos. Pero aunque eso no sea, debemos mantener, ¿no es cierto?, esta bendita esperanza que nos llevará a la paciencia en la, en la esperanza, ¿no es cierto?, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Paciencia entonces en la aflicción, porque a eso se está refiriendo específicamente Santiago. Debemos ser pacientes en la aflicción. El mundo entero ha sido azotado, no solamente los cristianos, hay muchos cristianos, hijos de Dios fieles, ¿verdad? No solo pastores, sino que hermanos fieles al Señor que se han contagiado y han partido a la presencia del Señor, ¿no es cierto?, en este tiempo. Pero debemos pensar, ¿no es cierto?, como decía el apóstol Pablo, que en algún momento se encontró en la disyuntiva, no sé qué será mejor, dice, si quedarme en esta tierra, ¿no es cierto?, por causa del Evangelio, o partir a la presencia del Señor, no había que elegir él, ¿no es cierto? Bueno, sin duda, ¿no es cierto?, nosotros elegiríamos estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Nuestros hermanos que han partido y que han padecido, ¿no es cierto?, de esta enfermedad, nos llevan la delantera. Están con el Señor ya, descansando, esperando, ¿no es cierto?, el sonido de esa trompeta que describe Apocalipsis, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estemos vivos, ¿no es cierto?, junto con ellos, recibiremos al Señor en las nubes. Ese es el glorioso momento que nosotros esperamos. Y ese es el glorioso momento que todos quienes han partido a la presencia del Señor, partieron de esta tierra esperando. Y un día despertarán gloriosos y descubrirán que todo aquello que creyeron es una realidad. Y eso ocurrirá con nosotros, porque nuestra fe es una realidad. Nuestro Dios es real
no es imaginario. Dios es real, existe, ¿verdad? Como nosotros existimos, Él también existe. Un llamado entonces a los hijos de Dios que han sido alcanzados por la injusticia, por los males de este mundo, que son muchos y que nos encontraremos a diario con todas estas cosas, con los males y con las injusticias, que muchas veces nos harán sentir vacíos, tristes tal vez, pero debemos entender también, como dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que en muchas oportunidades podemos encontrarnos tal vez como, como solos, pero no desamparados, ¿verdad? Como angustiados, ¿no es cierto?, pero no derribados. Así dice la palabra del Señor. Combatidos, ¿no es cierto?, por el mundo, por el pecado, por el diablo. Combatidos por nuestros enemigos en esta tierra también, por quienes nos aborrecen. Pero no desamparados de Dios. Nunca, jamás. Dios nunca desampara a sus hijos. Por lo tanto, debemos esperar con fe, sin desmayar, recibir la lluvia temprana y la tardía. Bueno, eso significa que en algún momento de la vida, Dios responderá en favor nuestro, sea pronto, ¿no es cierto?, o sea distante. Pero Dios responderá. Por eso que el Señor habla de esa lluvia temprana, esa lluvia que trae bendición a la tierra y que hace germinar, ¿verdad?, aquella semilla. Pero a veces esa lluvia se detiene. Y cuando llega esa lluvia tardía, llega a ser una gran bendición para la tierra. Así también es en la vida del creyente. Dios tarda, pero no olvida. Dios puede tardar años tal vez en contestar alguna petición, pero en algún momento, ¿verdad?, esa petición será contestada de parte de Dios y vendrá a ser como esa lluvia tardía que traerá tanto gozo, tanta bendición y tanta alegría a nuestra vida y que nos hará entender, ¿no es cierto?, el Señor a través de esa lluvia tardía que Él nunca nos ha olvidado y que nunca lo hará y que nunca nuestras oraciones caen al vacío. Cada vez que nosotros oramos, ¿verdad?, cada vez que nosotros clamamos a Él, Dios está oyendo y recibiendo esas peticiones. ¿Cómo lo describe Apocalipsis este tema? ¿No es cierto? Las oraciones de los santos que llegan al altar de la presencia de Dios, como un perfume agradable que sube, ¿verdad?, para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Así son las oraciones de los santos, ¿verdad? Dios enviará bendición sobre nosotros cuando fuere tiempo, cuando Él lo decida, no cuando nosotros queramos. Dios quiere bendecir y Dios lo hará, pero cuando sea su voluntad y cuando sea el tiempo, porque Él es quien conoce todos los tiempos. Nosotros, ¿verdad?, no vemos más allá de nuestros ojos, ni siquiera podemos ver qué ocurrirá en 5 minutos más en nuestra vida. Dios ve todo, ¿verdad?, el futuro, hasta el fin de los tiempos. Dios sabe todo lo que ocurrirá desde la eternidad y hasta la eternidad. La lluvia temprana entonces viene a ser como aquellas bendiciones que Dios nos da, ¿no es cierto?, y que nos llenan de gozo. En cambio, la lluvia tardía representa aquellas bendiciones que Dios da solo después de largas y fatigosas esperas. Por eso que el Señor nos dice, ¿verdad?, que debemos tener paciencia. Y esa paciencia no puede agotarse, mis hermanos, porque debe ser hasta la venida de nuestro Dios. ¿Y qué dice Santiago 1:4? Dice, mas tenga la paciencia perfecta su obra. Esa es la paciencia que Dios nos pide, una paciencia perfecta, porque esa paciencia es la que dará la obra que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Por eso que dice la palabra del Señor también, ¿sí?, ser perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Grande es esta palabra, ¿no es cierto?, para nosotros. Pero Dios, que ve más allá que nuestros ojos, es que quien nos llama, ¿no es cierto?, a ser perfectos y nos llama sus santos.
No somos perfectos por nosotros mismos, ni somos santos por nosotros mismos. Dios nos ha hecho sus santos. Hemos sido santificados por Él. Y somos perfectos, ¿verdad? Por la obra de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. No por nosotros mismos, sino por la obra de Cristo. Por lo tanto, esta paciencia, ¿no es cierto?, debe tener la obra perfecta y completa que Dios espera de cada uno de nosotros. Así que no olvidemos este hermoso versículo que dice que, pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Pero ese labrador no solo se sienta a esperar, sino que entre lluvia temprana y lluvia tardía hay mucho trabajo. Hay trabajo que hacer, ¿verdad? Y ese trabajo se hace en esperanza, se hace en fe y se hace en paciencia. Y eso es lo que debemos estar haciendo nosotros. Mientras Dios no envíe a nuestra vida la lluvia tardía, debemos servir a Dios de todo nuestro corazón, sin desmayar, con toda confianza, con toda fe y con toda paciencia. Y así podremos ver entonces la obra perfecta que Dios hará cuando envíe esa preciosa y esperada lluvia tardía a la vida de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Pero Dios sabe cuándo la enviará. En algunos casos podría enviarla, ¿no es cierto?, cuando estemos ancianos, o a lo mejor la enviará mucho antes. Pero Dios no faltará a su promesa. Él lo hará. Y para terminar, ¿no es cierto?, con las palabras del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, 22, no olvidar, ¿no es cierto?, ese distintivo que nos caracteriza como hijos de Dios, que dice el versículo 22. En Mateo, capítulo 10, dije, versículo 22. Mateo 10, dije, 22. No era Mateo 10, 22. Me equivoqué en anotarlo, ¿ya? Pero es el versículo que dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo, ¿verdad? Eso no significa que si perseveramos hasta el fin vamos a ser salvos y si quedamos en el camino nos iremos al infierno. No. Aquí el Señor está diciendo que ese es el distintivo del verdadero creyente, el que persevera hasta el fin, el que espera la lluvia temprana y la lluvia tardía, con paciencia y sin desmayar. Ese es el Hijo de Dios. Esa es la hija de Dios. Y eso no podemos verlo de nuestra perspectiva hoy día. Eso lo veremos, ¿verdad?, cuando estemos en el fin de nuestros tiempos, en el fin de nuestra vida. Allí miraremos hacia atrás la vida, porque eso es lo que podemos ver nada más. Miraremos hacia atrás y daremos gracias al Señor. Y diremos, gracias, Señor, porque perseveré por ti, por tu bendita esperanza y tu gran misericordia, pude perseverar y llegar hasta aquí. Y decir como el apóstol Pablo, ¿verdad? He acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado una buena batalla, ¿verdad? Ahí miraremos hacia atrás. Hoy día, ¿no es cierto?, tenemos la certeza de que somos hijos de Dios porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Por eso tenemos la seguridad impuesta por el Espíritu Santo en nuestro corazón, que somos salvos, que al cielo llegaremos y que nadie puede quitarnos eso y que no puede quedar en duda de que soy un hijo de Dios, porque ese es el testimonio interno que Dios ha puesto en el corazón de todos nosotros. Yo sé, y ustedes saben, que usted es un hijo o una hija del Señor, porque ese es el testimonio que Dios ha puesto en el corazón de todos nosotros. Por lo tanto, el llamado, ¿verdad?, es a perseverar en paciencia, esperando la lluvia temprana y la lluvia tardía, ¿no es cierto?, que el Señor enviará a su debido tiempo. Que el Señor les bendiga.